A ver, olvida al amigable vecino, ¿sabes? En el invierno de 1933, bajo el peso aplastante de la Gran Depresión, el poder no conlleva una gran responsabilidad, conlleva un precio de sangre. Spider-Man Noir no es una historia sobre un adolescente aprendiendo a hacer lo correcto. Es un estudio psicológico de un joven marginado en una Nueva York consumida por la corrupción absoluta, por el fascismo incipiente y la desesperanza. Aquí, la araña no otorga milagros, otorga una maldición que te obliga a mirar directamente a los ojos del abismo. Ok, para desentrañar Spider-Man Noir Volumen 1 del 2009 es necesario alejar al personaje de su iconografía tradicional y analizarlo bajo el lente del fatalismo histórico y la moralidad gris, y es que la palabra que define esta obra es corrupción sistemática. En la narrativa tradicional de Spider-Man, el heroísmo es una fuerza estabilizadora. Los villanos son anomalías en un sistema que, en su mayor parte, funciona. En Spider-Man Noir, esta premisa se destruye, porque el sistema no está roto por culpa de los villanos son el sistema. Norman Osborn no es un científico loco, es el Duende, un señor del crimen que controla la ciudad, la policía y los medios durante la Gran Depresión. Al desmitificar el entorno de Peter Parker, la obra nos presenta a un protagonista cuya cruzada está impulsada por una rabia casi vengativa y visceral, acercándolo psicológicamente a figuras punitivas más oscuras del cómic en lugar del clásico héroe optimista. Y es que la identidad de Spider-Man Noir nace de la fusión de dos mentes con trasfondos muy particulares. Y sí, estoy hablando de David Heane y Fabrice Sapolsky, y es que David Heane es un escritor británico conocido por su inclinación hacia lo macabro, lo psicológico y lo marginal. Antes de esta obra, Heane traía el bagaje de haber trabajado en cómics de horror y de haber inyectado una complejidad sombría a personajes en títulos como Spawn o como District X, donde exploraba mutantes viviendo en guetos lidiando con brutalidad policial y pobreza. Por otro lado, Fabrice Sapolsky, creador, editor y escritor francés, fundador de la revista europea Comic Box, pues él fue quien concibió la idea original, ¿sabes? Porque Sapolsky traía consigo una profunda apreciación por la tradición pulp, ¿sabes? Estadounidense de los años 20 y 30, combinada con la sensibilidad del cómic europeo, que suele tratar la violencia y la historia política con una crudeza mucho más terrenal. Al unir fuerzas, obviamente, inyectaron sensibilidades muy específicas que transformaron la obra. Utilizaron el contexto real de 1933, que era el desempleo masivo, los campamentos de indigentes, la eugenesia y el ascenso de ideologías extremistas, no solo como decorado, sino como el principal antagonista emocional de los personajes. Despojaron a Peter de su inocencia. Las motivaciones de este Peter están profundamente marcadas por el resentimiento de clase y la impotencia, ¿sabes? Su sensibilidad inicial no es salvar a todos, sino destruir a quienes asesinaron a su tío Ben, quien aquí es un activista sindical que tendría un fin no tan agradable. También alteraron el origen científico del héroe, porque en lugar de una araña radioactiva introdujeron a un dios araña místico africano. Esta decisión refleja la literatura pulp, ¿sabes? Y de horror cósmico de los años 30, dándole a los poderes de Peter un tono casi esotérico y predestinado. Y es que, en el momento de la publicación de esta obra, tanto el clima sociopolítico global como las estrategias editoriales de Marvel estaban experimentando cambios drásticos. Y es que, en el mundo real, la crisis financiera global y el colapso del mercado inmobiliario estaban en su punto más álgido, ¿sabes? Existía un sentimiento generalizado de cinismo, pérdida de empleos y una profunda desconfianza hacia los bancos y las instituciones gubernamentales. Lanzar un cómic ambientado en la Gran Depresión de 1933 fue un movimiento muy astuto, porque los lectores modernos podían empatizar de inmediato con la desesperación económica, con la pobreza y con la corrupción sistemática que se respiraba en las páginas. Y es que Marvel estaba buscando diversificar su público. En 2008 acababan de estrenar Iron Man en cines, consolidando un interés masivo por sus personajes, y querían captar a lectores adultos que buscaban historias autoconclusivas y maduras sin tener que leer de décadas de continuidad previa.
y es que la línea Marvel Noir fue un experimento editorial diseñado para fusionar el género de superhéroes con la novela negra y la literatura pulp, permitiendo a los creadores explorar violencia extrema y desenlaces fatales que serían imposibles en la continuidad principal. Y es que justo antes y durante el lanzamiento del universo Noir, el Peter Parker de la continuidad principal, el de la Tierra 616, estaba atravesando uno de los periodos más divisivos y polémicos en la historia del cómic, porque para volver al personaje a sus raíces de joven soltero y desafortunado, los editores forzaron a Peter Parker a hacer un pacto demoníaco con Mephisto en el año 2007. A cambio de salvar la vida de su tía May, su largo matrimonio con Mary Jane Watson fue borrado de la existencia, y el mundo olvidó su identidad secreta. La era de Brand New Day en 2008 obligó al Spider-Man clásico a volver a un estatus muy sanitizado, luminoso y tradicional. Para muchos fans, Spider-Man Noir surgió como el antídoto perfecto porque ofreció a los lectores que rechazaban este tono ligero una alternativa sombría, seria y sin concesiones, donde las acciones sí tenían consecuencias irrevocables. Hasta ese momento, las variantes más famosas de Spider-Man, como Spider-Man 2099 o el universo Ultimate, mantenían el núcleo de la ciencia ficción y el optimismo heroico intactos, porque Spider-Man Noir destruyó ese molde, porque Peter no es mordido por un experimento radioactivo o modificado genéticamente, ¿no? El tipo obtiene sus poderes mediante una maldición esotérica tras ser mordido por un enjambre conectado a un dios araña africano místico, alojado en un ídolo de contrabando robado. Y es que el tío Ben no es una figura pacífica y conformista. Aquí es un veterano de la Primera Guerra Mundial condecorado y un activista sindical brutalmente asesinado y casi canibalizado por el buitre. Por su parte, la tía May es una fiera agitadora socialista que organizaba huelgas en los barrios marginados, enseñándole a Peter que el sistema está podrido desde la raíz. Y es que, a diferencia del Peter Parker tradicional, cuya máxima es no matar, la versión Noir está impulsada por la venganza y carga con un revólver. En un mundo gobernado por el fascismo incipiente y las mafias intocables, Peter entiende que la diplomacia y las telarañas no siempre son suficientes. Norman Osborn no utiliza un traje verde brillante en un planeador. Él es el Duende, un señor del crimen de aspecto perturbador que representa el monopolio capitalista y el crimen organizado, ¿sabes? El tipo controla al alcalde, a los jueces y a la policía, transformando la clásica batalla entre el bien y el mal en una cruda guerra de clases. La historia de Spider-Man Volumen 1 sigue a un joven y lleno de ira Peter Parker en la Nueva York de 1933. Su tío Ben, un veterano de la Primera Guerra Mundial y líder sindical que organizaba huelgas en fábricas explotadoras, es asesinado para silenciarlo. El responsable intelectual es Norman Osborn, apodado el Duende, un señor del crimen intocable que, junto a sus matones, Kraven, el Camaleón y el Buitre, controla los hilos de la ciudad. Tras ser mordido por arañas místicas que escapan de un artefacto tribal robado, Peter adquiere habilidades sobrehumanas. Con un traje improvisado a partir del uniforme militar de su difunto tío, unas gafas de avisor y un revólver, Peter inicia una cruzada para desmantelar el imperio de Norman Osborn desde las sombras. El núcleo narrativo y el evento climático de la obra es la prueba moral sobre el uso de la fuerza letal, porque toda la trama avanza hacia la confrontación de Peter contra el asesino material de su tío, el Buitre. Y es que en esta obra, el Buitre es reimaginado como una bestia de circo con tendencias caníbales. El gran momento ocurre cuando el Buitre ataca a la tía May. Peter, que hasta ese momento ha coqueteado con la idea de matar a sus enemigos, se ve forzado a disparar y asesinar al Buitre para salvar a su tía. A pesar de haber salvado una vida, la tía May lo reprende severamente por haber cruzado esa línea, dejándole a Peter la pesada carga de entender que en el mundo Noir la victoria no trae gloria, sino un profundo desgaste moral. Y es que en su momento de publicación, la obra fue recibida de manera sumamente positiva y rápidamente se coronó como el éxito indiscutible del experimento editorial de Marvel.
Lejos de ser incomprendida, la crítica especializada elogió a Heinz Sapolsky por no limitarse a ponerle una gabardina al Spider-Man de siempre. Aplaudieron la reinvención radical de los mitos del personaje, como transformar la ciencia radioactiva en misticismo puro, ¿sabes? Y destacaron el arte oscuro y cinético del ilustrador Carmine Di Giandomenico, cuyas sombras y encuadres asimétricos evocaban perfectamente el cine expresionista alemán y las novelas policíacas. Y es que los lectores abrazaron esta versión con entusiasmo, porque, como se mencionó anteriormente, el público estaba fatigado de las tramas enredadas del universo principal y encontró en Spider-Man Noir una historia fresca, autoconclusiva y con mucho carácter, ¿sabes? El diseño del traje se volvió instantáneamente icónico, siendo considerado uno de los mejores trajes alternativos en la historia del personaje. Y es que tienes que aceptarlo. El personaje y el traje de Spider-Man Noir es bastante bonito, como quieras decirlo, pero es bellísimo, ¿sabes? Y bueno, la controversia fue mínima y no afectó el prestigio de la obra, pero sí hubo un leve choque cultural inicial, porque, ver a Spider-Man portando un revólver de gran calibre y disparando balas generó sorpresa en los sectores más puristas. Además, el nivel de violencia marcaba, especialmente el hecho de que el buitre literalmente devorara al tío Ben, digamos que fue como un trago fuerte para algunos lectores acostumbrados a la línea, de siempre, ¿sabes? A la línea para todas las edades. Sin embargo, al tener la etiqueta clara de ser un universo alternativo, los fans entendieron que estas decisiones artísticas eran necesarias para justificar el tono lúgubre de la serie. El éxito fue tan rotundo que no solo garantizó una secuela directa casi de inmediato, sino que cimentó al personaje en la cultura pop, asegurando su aparición futura en videojuegos, series animadas y eventualmente robándose el show en la gran pantalla con la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿sabes? Y es que esta miniserie cambió la óptica con la que los lectores y la propia industria entienden a Peter Parker, porque antes de Noir, la mayoría de las versiones alternativas de Spider-Man seguían ancladas a los tropos de la ciencia ficción y a la aventura urbana, ¿sabes? Pero esta obra demostró que el ADN narrativo de Peter Parker, o sea, la culpa, la tragedia y el peso de la responsabilidad, es tan maleable y robusto que puede transmutarse con éxito en un género totalmente distinto. También cambió el significado del clásico mantra arácnido. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sabes? Dejó de ser una frase puramente inspiradora para convertirse en una condena de supervivencia. También permitió al público ver a Spider-Man como un vehículo legítimo para la crítica social, el comentario histórico y la moralidad ambigua, demostrando que no se necesita ser luminoso ni juvenil para mantener su esencia intacta. Y es que el alcance analítico y la influencia de Spider-Man Noir trascendieron rápidamente el papel. Apenas un año después de su publicación del cómic, el estudio Vinox incluyó a Spider-Man Noir como uno de los 4 protagonistas jugables en el aclamado juego de Spider-Man Dimensiones Fracturadas. Y es que el juego capitalizó el entorno de la década de 1930 para introducir mecánicas de sigilo. Lo más importante de esto es que la trama multiversal de este juego fue la semilla directa para todo lo que vendría después. Y es que el escritor Dan Slott estructuró el evento masivo de los cómics Spider-Verse, ¿sabes? La variante Noir de Heinz y Sapolsky fue rescatada y convertida en un personaje central de este macroevento, solidificando su estatus como una pieza permanente e indispensable en la mitología general de Marvel. Y es que el trabajo de 2009 alcanzó la fama mundial cuando Sony lo incluyó en la película ganadora del Oscar Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿sabes? Aunque los cineastas suavizaron la brutalidad del cómic original para convertir al personaje en una parodia entrañable de los tropos detectivescos, respetaron digamos que sus raíces estéticas y su trasfondo de la Gran Depresión. Pero bueno, la prueba definitiva del impacto sostenido de esta miniserie es el desarrollo de una adaptación live action
de alto presupuesto centrada exclusivamente en este universo, con Nicolas Cage en el papel. Y es que esto evidencia que las sensibilidades inyectadas por Hine y Sapolsky en 2009 pues crearon un mundo con la suficiente densidad narrativa para sostener su propia franquicia audiovisual independiente casi 2 décadas después. Y es que la lección principal que nos deja Spider-Man Noir no es inspiradora en el sentido tradicional, sino más bien aleccionadora, por así decirlo, y trágica también, porque si el Spider-Man clásico nos enseña que el individuo tiene el deber moral de hacer el bien, la versión Noir nos enseña que enfrentarse a un sistema corrupto exige sacrificar tu propia inocencia. Al terminar la obra, la sensación persistente es que en el mundo real no existen las victorias limpias. Peter logra desmantelar la red de Norman Osborn y salvar a su tía, pero el costo es altísimo porque él se ve obligado a cruzar la línea del asesinato, sufre el rechazo moral de la única figura materna que le queda y comprende que la podredumbre pues de la ciudad es demasiado grande para limpiarla, sin mancharse las manos de sangre. La lección final es que la justicia, cuando se aplica en un mundo que ha perdido la brújula moral, es un camino solitario y desgarrador. Al final, Spider-Man Noir no es la historia de cómo un joven salva a su ciudad de la oscuridad, sino del terrible precio que debe pagar para sobrevivir a ella.